Buenos días, tardes o noches de la hora que visualice el presente video. Les decíamos Barrera, Hernández, Montaño, Muñoz, Ocampo y Santos, alumnos del grupo 322, quienes el día de hoy les hablaremos sobre la biosíntesis de ácidos grasos saturados. Para comenzar, hay que mencionar a los lípidos, que son moléculas utilizadas por los organismos principalmente como reserva de energía, por lo que son considerados uno de los principales macronutrientes de la dieta. Un gramo de grasa almacena más del doble de energía que un gramo de carbohidrato. Presentan muchísimas funciones esenciales para la supervivencia de los organismos, como aislantes térmicos, protección mecánica, son indispensables para el crecimiento y la regeneración de tejidos, forman parte de las membranas de los seres vivos a nivel celular, además de que cuenta con una función biocatalizadora. Los lípidos en general son moléculas derivadas de una unidad fundamental, los ácidos grasos. Y ahora sí, ¿qué es un ácido graso? Un ácido graso es una molécula orgánica de naturaleza lipídica conformada por una larga cadena hidrocarbonada lineal de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un enlace covalente sencillo o doble. De ahí su clasificación en ácidos grasos saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados, tema del video, no presentan dobles enlaces entre carbonos, tienden a formar cadenas extendidas y a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto los de cadena corta. A diferencia de los insaturados, que contienen dobles enlaces entre carbonos, suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Existen los ácidos grasos trans y ácidos grasos cis, que son ácidos grasos insaturados. De estos últimos se derivan los ácidos grasos monoinsaturados, como el omega 9, y los polisaturados, como el omega 3 y omega 6. Ahora, enfocándonos en los ácidos grasos saturados, son cadenas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Están unidos por enlaces químicos sencillos. Como resultado, las moléculas son lineales, rectas, sin ángulos, lo que hace que se puedan empaquetar con mucha facilidad y tengan una temperatura de fusión alta. Por esta razón, las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente. La función principal de estas grasas es proporcionar energía y de hecho son más fáciles de metabolizar por nuestras células que cualquier grasa insaturada. Además, cuando hay un exceso de energía, nuestras células fabrican grasas saturadas y las almacenan en tejido adiposo, y de ahí el color blanco de los adipocitos. ¿Y dónde se encuentran? En algunos aceites y grasas, en la bollería, en el chocolate, la mantequilla, las carnes grasas y los quesos son los alimentos donde se encuentran en mayor cantidad. Una forma fácil de saber si un alimento tiene muchos o pocos ácidos grasos saturados es por el aspecto de su grasa. Si es visible y blanca como en la mantequilla, el porcentaje de grasas saturadas es de al menos del 30% del total de grasas. La síntesis o biosíntesis es un proceso de múltiples etapas, fases o pasos catalizados por enzimas, en el cual un sustrato pasa y se convierte en un compuesto más complejo en los organismos vivos. La síntesis de los ácidos grasos se realiza mediante la condensación de unidades de dos átomos de carbono. Este proceso biosintético se requiere que estas dos unidades de carbono se mantengan activas, ya que la unión es termodinámicamente difícil. La acetil-CoA es la principal enzima de la síntesis de ácidos grasos. Puede provenir de los excedentes de glúcidos ingeridos o degradados en las vías glucolíticas hasta piruvato, o de los excedentes de aminoácidos. En sí, la mayor parte de la formación de acetil-CoA, independientemente de su origen, se obtiene en la mitocondria y de esta se transfiere al citoplasma. Para esta transferencia, debido a que la membrana mitocondrial es impermeable, se utiliza una molécula de transporte, la cual es una molécula de citrato, y esta la transfiere a través de la famosa lanzadera de citrato.
Antes de entrar completamente a la explicación del proceso de la biosíntesis en ácidos grasos, debemos entender que la manera en cómo se diferencia un ácido graso saturado de uno insaturado es debido a la presencia de los enlaces covalentes que unen a cada molécula de carbono o de hidrógeno. En el caso de los grasos saturados, estos serán unidos por 4 enlaces de hidrógeno y con otro de carbono, mientras que las grasas insaturadas se van a caracterizar porque algunos carbonos serán unidos por un doble enlace que también será llamado como insaturación, y para formarlo se deberán remover un hidrógeno por cada carbono que participa en el doble enlace. Para denominar a los carbonos de mayor importancia en una secuencia de ácido graso saturado, tenemos que el segundo carbono a partir del grupo carboxilo va a ser tomado como alfa, mientras que el tercero va a ser tomado como beta, y sin importar qué tan larga sea la secuencia de ácido graso saturado, el último carbono va a ser siempre definido como omega. Ahora, comenzando a ver paso por paso cómo funciona este proceso de biosíntesis, iniciamos con la primera reacción de esta, recordando que la síntesis de un ácido graso siempre se inicia con 2 moléculas de acetilcoenzima A, pero cada una con transformaciones diferentes. En el caso de esta, será transferida a la proteína carreadora de acilos o ACP, y la unión de los acilos a la proteína se va a efectuar mediante el azufre. Por último, la enzima catalizadora de esta reacción será la ACP aciltransferasa. Luego tenemos a la reacción número 2, que consistirá en la transferencia del grupo acetilo del acetil ACP a la sintetasa. En este paso, el grupo acetilo que ya está unido a la proteína ACP se va a transferir a una de las enzimas que realizan la síntesis de los ácidos grasos, la beta-cetoacil ACP sintetasa, produciéndose así acetil sintetasa. La reacción 3, que es formación de malonil S-coenzima A. En esta reacción, la segunda molécula de acetil S-coenzima A, que integrará el ácido graso, se carboxila para producir malonil S-coenzima A. El carbono para la carboxilación es proporcionado por lo que será ácido carbónico. La reacción requiere de una molécula de ATP, la cual se hidrolizará en ADP y un pirofosfato. La enzima que cataliza este paso se llama acetil S-coenzima A carboxilasa. Para el paso 4, que es formación de malonil S-ACP, en esta reacción el grupo malonil formado en la reacción anterior es transferido de la coenzima A SH a una molécula de la proteína carreadora de acilos, ACP-SH. La enzima de esta reacción es la malonil ACP transferasa. Para la reacción 5, que es la formación de acetil S-ACP, en esta reacción está catalizada por la enzima beta-acetil-ACP sintetasa, que también se puede abreviar como SINT, la cual previamente ha sido cargada con una molécula de acetilo. En el proceso, el malonil S-ACP se va a descarboxilar quedando como CO2, lo cual es el átomo de carbono que ingresó en la reacción que se mostrará. Fusionándose los 4 átomos restantes para formar lo que es el acetil S-ACP. Esta reacción se mostrará en la siguiente imagen. La reacción 6, reducción del acetoacetil ACP a expensas del NADPH. En este punto, el acetoacetil ACP producido en la reacción anterior es reducido para formar beta-hidroxibutiril ACP. La enzima que va a catalizar esta reacción es la betoacetil ACP reductasa, que utiliza como cofactor una molécula de NADPH. Reacción 7. Deshidratación del beta-hidroxibutiril ACP. Con la deshidratación del beta-hidroxibutiril ACP se forma el derivado insaturado de 4 carbonos, que es el 2,3-transbutenoil ACP. La enzima que va a catalizar esta reacción es la beta-hidroxiacil ACP deshidratasa. Nuestra última reacción es la octava, la cual es la reducción del 2,3-transbutenoil S-ACP. Esta es llevada a cabo por la enzima 2,3-transbutenoil S-ACP reductasa y funciona de la siguiente forma.
Al final nos queda este producto y como podemos ver es similar al anterior, pero dos de sus carbonos ahora cuentan con 2 hidrógenos en lugar de uno, los cuales serían estos dos de aquí. Ya para concluir con nuestra presentación, resaltemos la importancia que tienen los ácidos grasos, recordando sus funciones en el ser humano como fuente de energía, de transporte, de regulación y de protección. De igual manera recordando lo importante de la biosíntesis de los ácidos grasos y lo que es necesario para que su función pueda ser llevada a cabo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y esperamos mi equipo y yo que les haya sido de ayuda.